Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos explicándoos algunos dispositivos de belleza, como en este caso el Forever, del que algunas puede que ya os acordéis porque tengo un vídeo previo explicándoos todo el funcionamiento. Os lo dejo por aquí enlazado y también en el cuadro de descripción por si queréis recordarlo. Pero hoy os quiero enseñar exclusivamente cómo utilizar el dispositivo sin el uso de la aplicación, ¿vale? Y sin el teléfono móvil. Así que si es algo que os interesa, seguid viendo. El dispositivo Forever es un dispositivo de microcorrientes diseñado para tonificar los músculos de nuestro rostro y tener una piel mucho más tersa y así tener mejor cara. Es un dispositivo que está diseñado para utilizarlo desde la aplicación de Foreo y de hecho en esta aplicación podemos encontrar diferentes sesiones para tonificar desde la zona de los ojos, contorno de ojos, hasta la zona de la sonrisa o las líneas de expresión de la frente. Todo ello controlando la intensidad y también las pulsaciones. Cada dispositivo Foreo se tiene que registrar en la aplicación y una vez que lo has registrado desde tu aplicación, desde tu cuenta de Foreo, ya no lo puedes registrar ni utilizar con otro teléfono móvil. Entonces, hoy os voy a enseñar cómo utilizarlo sin la aplicación, algo que es súper útil pues si no tenéis el teléfono a mano, pero también pues si se lo queréis dejar a vuestra hermana o a alguna amiga, que también lo puedan utilizar sin tener que instalarse nada en ninguna aplicación y cancelarlo primero en la vuestra. Entonces esto es súper útil y también pues para cuando vas con prisa y no quieres ir con una rutina prediseñada de un plan concreto, simplemente lo puedes gestionar tú. El Forever tiene únicamente un botón, ¿vale? Con lo cual es súper sencillo, así que os voy a enseñar cómo utilizar los tres modos que el Forever Mini tiene, ¿vale? El grande creo que tiene 5, si no recuerdo mal, este tiene 3. Y tiene modo vibración o modo sin vibración. Y es súper sencillo. Lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito de serum o de aloe vera aquí para que no me dé calambre, ¿vale? Normalmente hay que hacerlo en el rostro, pero bueno, para que lo veáis hoy os lo enseño aquí. Apretamos el botón. Aquí vamos a ver dos luces, porque yo la última vez que lo he usado, pues lo he utilizado en la potencia media. Cada vez que apretemos una vez vamos a cambiar el tipo de potencia. Entonces, si apretamos una más tendríamos las 3, que es el máximo. Si apretamos una más volvemos al 1, al 2, al 3, vuelta al 1, ¿vale? Lo vamos a probar ahora en qué modo está y está sin vibración. Veis que cuando hace contacto con la piel, la luz de encendido se apaga, ¿vale? Así sabemos que está funcionando. La otra forma de asegurarnos, y la que a mí me gusta usar siempre para asegurarme de que está haciendo contacto y de que está haciendo su función, ¿vale? Es utilizarlo con el modo vibración, porque así estamos totalmente seguras de que el dispositivo está funcionando. Entonces, para cambiar al modo vibración, simplemente vamos a hacer un doble clic en el botón. Hacemos doble clic. Y ahora veis que ya suena esa pequeña vibración. Para aumentar la potencia, igual, añadimos una, añadimos otra y veis que sigue funcionando en modo vibración. ¿Que queremos quitar la vibración? Doble clic y desaparece esa vibración, ¿vale? Veis que es súper sencillo, que no necesitáis la app de Foreo para utilizar el dispositivo y que es súper rápido. Igualmente yo os recomiendo siempre que empecéis utilizando los programas que están diseñados en la app, porque así vais a acostumbraros pues a saber cuántos segundos tenéis que hacer y qué movimientos tenéis que hacer en cada parte de vuestro rostro. Pero una vez ya los sabéis y los tenéis controlados, pues podéis utilizar este modo manual, que es un poquito más sencillo y más rápido, y veis que no necesitáis tener el teléfono en vuestra mano, sino que simplemente, pues si os pilla en el baño y no queréis utilizar el teléfono, simplemente encendiendo, cambiamos la potencia, doble clic y cambiamos a vibración. Para apagar el dispositivo, igual que al encenderlo, mantenemos apretado hasta que se apagan las luces y así quedaría ya totalmente apagado, ¿vale? Os dejo por aquí también enlazados otros vídeos de Foreo con otros dispositivos y os dejo también, por si todavía no tenéis vuestro Forever, os dejo el enlace para comprarlo abajo en el cuadro de descripción. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Adiós!